Igualmente. Bienvenidos, y os dejo con Estela Canuto, que es la secretaria de Cruce y va a ser una de las que, junto con Rosa Jiménez, ha organizado estas jornadas, y ella va a ser la moderadora de la mesa. Cuando quieras, Estela. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Quiero dar las gracias en primer lugar a Rosa Jiménez por haberse empeñado en que estas jornadas salieran, por haberlo deseado desde el principio y haberme invitado a participar y a acompañarla. Creo que es fundamental que un espacio como Cruce se abra a estas conversaciones, a estos debates. Creo que es fundamental que sigamos manteniendo abierta la discusión en torno al feminismo, porque creo que es uno de los movimientos políticos más importantes y necesarios de esta época. Yo solamente quería leer un texto que encontré y que me pareció muy pertinente en relación a lo que significa el sujeto político del feminismo, y luego presentar a las ponentes que nos acompañan hoy de manera tan generosa. Esto es un texto tomado por Carolina Meloni en su libro de Teresa de Lauretis, y dice: con la expresión del sujeto del feminismo entiendo una concepción del sujeto femenino distinto no solo de la mujer con mayúscula, la representación de una esencia intrínseca de todas las mujeres, que ha sido vista como naturaleza, madre, misterio, encarnación del mal, objeto de deseo y de conocimiento, eterno femenino, etc., sino incluso distinto de las mujeres, esos seres históricos, reales y sujetos sociales que son definidos por la tecnología del género y que se generan efectivamente en las relaciones sociales. El sujeto del feminismo en que estoy pensando es un sujeto que no ha sido definido todavía, es una construcción teórica, un modo de conceptualizar, de entender, de dar cuenta de ciertos procesos. El sujeto que veo emerger de los escritos y de los debates actuales en el seno del feminismo es un sujeto que está al mismo tiempo dentro y fuera de la ideología del género y es consciente de ello. Es consciente de esta doble tensión, de esta división y de su doble visión. Sin más, yo creo que para seguir pensando desde distintas perspectivas voy a presentar a las ponentes. Me gustaría presentarlas una por una según vayan así, no sé, sí, vayan interviniendo. A mi lado está la psicoanalista Constanza Meyer, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Cátedra de Literatura Latinoamericana II en la UBA durante 1987 y 1988, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana y de la AMP, docente adjunta de la Sección Clínica de Madrid del NUCEP, colaboradora del Departamento de Psicoanálisis y Pensamiento de la Sección Clínica de Madrid, NUCEP, desde 2019, corresponsable del Grupo de Investigación de Anorexia y Bulimia de la Sección Clínica de Madrid del NUCEP desde 2001 a 2017, secretaria de redacción de la revista Cuadernos de Psicoanálisis del Instituto del Campo Freudiano en 2010-2017, directora de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid hasta diciembre de 2020, y también comentar que tiene muchísimas publicaciones que no sé si referirlas para no hacerlo nada. Me parece un poco largo. Bueno, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Cruce por convocar esta reunión, estos encuentros, particularmente a Estela Canuto y a Rosa Jiménez, la invitación a participar además en esta mesa y la idea de organizar un encuentro así que, como decía recién Estela, gira alrededor de un tema que nos concierne y que conviene mantener siempre vivo. Bueno, yo voy a tomar la palabra, como ya me presentó Estela, desde mi lugar de enunciación, que es el psicoanálisis de orientación lacaniana, precisamente para ofrecer una mirada sobre lo femenino y los feminismos un poco diferente. Resulta difícil y hasta a veces un poco incómodo
presentarse como psicoanalista entre las feministas, porque el psicoanálisis durante mucho tiempo, y aún hoy en la actualidad, se ha asociado con el falocentrismo y la heteronormatividad, señalando a Freud y su teoría como el enemigo. Pero creo que no debemos olvidar que fue precisamente escuchando a las mujeres sus padecimientos que Freud pudo descubrir el inconsciente y desarrollar su teoría. A lo largo de sus investigaciones fue resolviendo la cuestión de la diferencia sexual, que no está inscrita en el inconsciente, eso lo tenía bastante claro Freud, la resolvió como pudo, con los elementos que tenía, y entonces prefirió marcarla a partir de la presencia o ausencia del pene. Pero al final de su vida, Freud vuelve a la cuestión de lo femenino y reconoce que hay algo que se le va a escapar. Se le escapa siempre y es una pregunta que va a quedar sin responder, que es ¿qué quiere una mujer? En singular. Por ello, intentaré mostrar entonces que a partir de esta pregunta, Jacques Lacan, un psicoanalista francés, va a acercarse a la teoría lacaniana y va a proponer una relectura de los textos freudianos y del trabajo de Freud, a la letra. El primer paso de Lacan va a ser distanciarse de la diferencia anatómica a la que Freud había permanecido fiel e va a introducir el falo como significante. Importante diferenciar que el falo no tiene nada que ver, en tanto significante, con el pene como órgano. Es esta su época más estructuralista y este falo, tomado como significante, va a representar la falta, en este caso entendida como la incompletud o división presente en todos y cada uno de los seres hablantes, sexuados y mortales, que están atravesados por el lenguaje. Subrayo lo de hablantes porque desde el momento en que nos sumergimos en el baño del lenguaje, sufrimos una pérdida, que es la del instinto del que disponen y hacen uso los demás animales. Esa pérdida implica que ser mortal y sexuado sean dos características humanas que nos complican la existencia y nos tienen literalmente a maltraer. Por un lado, sabemos de nuestra finitud, cosa que los animales desconocen, y al mismo tiempo deslizamos sobre ese saber un velo, de lo contrario no podríamos ni siquiera asomarnos a la vida. En cuanto al carácter sexuado, al haber perdido el instinto, como decía antes, no disponemos de brújula alguna para encontrar al partener sexual. Esto es lo que resume muy bien el tan repetido sintagma de Lacan, que dice no hay relación sexual, no hay proporción sexual, que no quiere decir que la gente no se encuentre para tener relaciones sexuales, sino que no existe la complementariedad entre los sexos. El encuentro entonces con el lenguaje provoca en el viviente un acontecimiento de cuerpo que responde a una emergencia de goce que quedará cifrada en el síntoma. Una parte de este síntoma podrá ser abordada o desentrañada mediante la palabra, lo simbólico, y otra permanecerá siempre inaccesible. Voy a volver a ello un poquito más adelante, pero sí quería subrayar que esta cuestión del goce es en parte lo que hace imposible la complementariedad, que voy a encontrarme con otro, pero va a haber siempre un obstáculo que va a impedir que exista ese match perfecto que prometen las redes sociales de encuentros, ¿no? Bueno, antes hablaré brevemente de tres mujeres contemporáneas a Lacan, a quienes podemos considerar en cierto modo interlocutoras de Lacan, a partir de los movimientos del mayo del 68 en Francia. En su seminario número 20, durante el curso 72-73, Lacan parece dirigirse a estas mujeres cuando menciona la existencia
de un goce que se sitúa más allá del falo y que daría consistencia al movimiento de liberación de las mujeres, al MLF. En efecto, las articulaciones entre psicoanálisis y feminismo tenían ya cierto recorrido. Por ejemplo, Antoinette Fouque, fundadora del movimiento Psychanalyse et Politique, psicoanalista, escritora y analizante de Lacan durante algunos años, se proponía encontrar una libido femenina frente al planteamiento de que la libido hay una sola, ¿no? Una esencia buscaba que permitiera introducir la diferencia con el planteamiento freudiano. La diferencia, esto quiero que la subrayemos porque es un significante que es importante, la diferencia junto con la demanda de igualdad de derechos será para estos movimientos un significante insignia, aunque cada una de las teóricas lo va a tomar a partir de un sesgo propio. Por otro lado, si bien nunca se produjo un encuentro entre Simone de Beauvoir y Lacan, parece claro que hubo una cierta conversación que se fue instalando entre el psicoanálisis y el feminismo de la segunda ola, movimiento que no era en absoluto homogéneo y que se caracterizaba por cierto cambio en los planteamientos del feminismo más tradicional, apostando, como dijimos, por la defensa de la diferencia y su articulación con la sexualidad. Quería mencionar que hay una filósofa belga, Françoise Collin, como se escribe con doble L I N, que se ocupa en un artículo de desarrollar esta posible vinculación o articulación entre Simone de Beauvoir y Lacan. Y es un artículo realmente interesante que tengo ganas de seguir trabajando porque me pareció novedoso y viene a cuento un poco de, no sé si todos estabais ayer, pero ayer alguien del público intervino para decir que los movimientos queer, el planteamiento de los movimientos queer, podían devenir de tirar del hilo de la teoría de Simone de Beauvoir, lo cual podemos en todo caso tomar luego para conversar. Bueno, entonces, los abordajes feministas ofrecen herramientas para cuestionar al psicoanálisis considerado en su vertiente más fálica y por su parte el psicoanálisis abre la puerta a un feminismo de la diferencia como distinto del de la igualdad, entendida en este caso no como dejar de defender la homologación de derechos, o sea, cuando hablamos de ir más allá de la igualdad, quiere decir no poner a todos en el mismo nivel, precisamente por lo que decía antes, que cada ser hablante tiene la singularidad de su goce que hace imposible que hagamos un todos, ¿no? Un conjunto. Entonces, a pesar de que Antoinette Fouque denuncia que en el seminario de Lacan las mujeres quedan simplemente reducidas al lugar de las histéricas o las locas y que a su vez todas las instituciones están dirigidas por hombres que imponen su punto de vista, no duda en calificar a Lacan de visionario. Además, le elogia la novedad de la tesis del Seminario 20 acerca de la inexistencia de la mujer. Esta es otro aforismo lacaniano que tiene muchísimos ataques desde el feminismo, fundamentalmente creo yo que porque está mal interpretado. Es decir, la inexistencia de la mujer permite introducir precisamente la no homogeneidad de los movimientos a través de la idea de una pluralidad que tiene que ver con la multiplicidad de sujetos femeninos que no se ajustan a un grupo cerrado que dé cuenta de una identidad, de una esencia que permita hablar de un modelo de mujer, ¿no? Bueno, el giro de los años 70. Decía que Lacan realiza un giro en los años 70. Se trata de una especie de golpe de timón que pone el foco en las mujeres, en el goce y que permite señalar que cuando hablamos de diferencia no se trata solo de los sexos, sino de un cambio de lógica. En su seminario 20, Encore señalará que no hay una esencia que dé cuenta de lo que es ser una mujer, como decía antes, la mujer no existe, la ha tachado, que lejos de querer tachar a la mujer, lo que muestra es que no podemos hablar de un conjunto cerrado de las mujeres. En su lugar hablará de un goce femenino que va a definir de una determinada forma, un goce singular
que va a exceder al denominado goce fálico y afirmará que de las mujeres solo podemos hablar una por una. Si bien los significantes elegidos pueden seguir siendo catalogados como adscritos a la concepción binaria y falocéntrica, me parece importante señalar que aquí se trata más bien de una lógica, decía antes, una posición respecto del régimen del todo y la excepción, y no de la presencia o ausencia del pene en el cuerpo, que era el planteamiento inicial freudiano, ni tampoco de un modo mejor o peor de gozar. Voy a volver a citar a Françoise Collin, esta filósofa belga de la que acabo de hablar, porque se pregunta si no debemos entender ese goce suplementario como lo que permite otra manera de estar en el mundo, dice ella, y la cito, otra palabra, otro saber, extraño a la totalización, fin de la cita, que Lacan colocará más cerca de la posición del místico. De este modo, Lacan viene a desmontar el encasillamiento de las categorías de feminidad, abriendo esta posición a cualquier ser hablante independientemente de su género. Añadiría algo que recientemente le escuché a nuestro colega Jorge Alemán acerca de las fórmulas de la sexuación que introduce Lacan en este mismo seminario, señalando que no podemos catalogarlas de binarias, en tanto que del lado, las fórmulas de la sexuación son, voy a explicar brevemente, es un esquema, son unas fórmulas cuánticas que parten de unas premisas lógicas que permiten entender dos modos de posicionamiento respecto del goce sexual, y se llaman de la sexuación porque si se está del lado de el todo y la excepción es un tipo de posición, y el siguiente lado se llama el lado no todo. No digo mucho más, simplemente decir, como decía antes, que no es simplemente una división de tipo binaria, sino que precisamente porque del lado del todo y la excepción tenemos la excepción y el todo, estamos introduciendo un elemento más. Luego volveré un poquito sobre este tema. Bueno, a este desarrollo entonces, que va a tomar forma de un esfuerzo de escritura lógica a partir del goce suplementario, le añadiremos la introducción de un concepto que me parece importante. Ayer se hablaba de la frontera y quiero introducir un concepto que toma Lacan, que se llama el concepto del litoral, que ofrece la posibilidad de pensar una relación entre psicoanálisis y feminismo de un modo diferente. Con la idea del litoral se plantean, por ejemplo, espacios con lógicas heterogéneas, con las que intentar sortear el impas que introduce la rigidez del binarismo. El binarismo de la diferencia, porque al final la diferencia está siempre jugándose entre dos. Y el carácter ontológico en los que a veces encallan algunos planteamientos. Entonces, a continuación, como decía, voy a repasar estas tres teóricas o tres propuestas de las críticas de la diferencia, con el objetivo de acentuar los lazos con la propuesta lacaniana. Voy a hablar muy brevemente de Hélène Cixous, Luz Irigaray y Julia Kristeva. Hélène Cixous propone, si bien no se puede incluir entre las feministas de tomo y lomo, fue una verdadera luchadora dentro del movimiento de la mujer. Su propósito de trascender el binarismo característico del discurso machista, oposición masculino-femenino, donde siempre dice ella hay un ganador y un perdedor, la lleva a deconstruir lo que denomina, siguiendo a Derrida, el sistema logocéntrico. Se va a apoyar precisamente en Derrida y su idea de la différence, que sostiene que el significado no se alcanza en la oposición binaria, sino justamente en una libre combinación de significantes entre la presencia de un significante y la ausencia de otros. Cixous considera que a través de una escritura femenina que podría alcanzarse un texto más abierto y que se aleje de la significación última del sistema binario. Para ella es posible establecer una relación entre el acto de escritura, la sexualidad y el hecho textual, partiendo de aquello
del deseo que puede escribirse. Concibe entonces estos hilos como para formar una escritura más libidinal. Ella dice, tocada por un goce que podrá tener, por ejemplo, un autor, hombre o mujer, pero que sería un modo de escribir femenino, por su apertura. En tanto que responde a una lógica otra, parecida a la que plantea Lacan en las fórmulas, ¿no? Cixous, al igual que Lacan, se interesaron en los textos de Joyce, que es un autor sobre el que Cixous escribió su tesis doctoral. En Luce Irigaray, que ella habla de un hablar fluido, es especialista en psicolingüística y psicoanalista y es una de las representantes más destacadas de la filosofía feminista francesa. Tiene una tesis sobre la sexualidad femenina y el feminismo de la igualdad que le acarrearon la expulsión de la Universidad de Vincennes, donde era profesora. Uno de sus libros más famosos, del año 74, que es El espéculo de la otra mujer, plantea una abierta oposición a Freud y señala que el descubrimiento freudiano es de una fuerza capaz de poner en jaque el sistema filosófico, pero puede tildarse de misógino y conservador en lo que atañe a la definición de la diferencia sexual. Sus desarrollos, no obstante, me parecen interesantes para poder pensar cómo dialoga con el planteamiento lacaniano. Voy a citar algunas cosas. Por ejemplo, ella dice, la cito textualmente, lo femenino ha tenido que ser descifrado como algo prohibido, entre señales, entre significados comprendidos, entre líneas. También evoca otro tipo de lógica. Luego tiene un texto que se llama Ese sexo que no es uno, donde dice que castrar a la mujer supone inscribirla en la ley del mismo deseo, del deseo de lo mismo. En efecto, algo también que podemos poner en contacto con lo que hablaba yo antes en relación a ese otro modo respecto de el modo más fálico. Dice Irigaray, también en ese libro, que en la carrera por el poder la mujer pierde la singularidad de su goce y por tanto una brújula. Paso a Julia Kristeva, que es psicoanalista, filósofa, teórica, literaria y feminista, que mantuvo conversación con Foucault, Barthes, también con Lacan. En el 74 inicia su formación en psicoanálisis y empieza a interesarse por temas relacionados con las mujeres, piensa lo femenino a partir de lo extranjero como rasgo distintivo y no admite una definición de la mujer, ya que para ella creer que se es mujer es casi tan absurdo como creer que se es hombre. Defiende abiertamente la lucha de los derechos de las mujeres, pero piensa que la mujer solo puede existir negativamente en esta lucha a partir de su rechazo a lo establecido, a la norma. Entiende por mujer lo que no es representable, algo de lo que no se habla, que está por fuera de las ideologías y de los nombres. A diferencia de Irigaray, intenta subvertir el orden machista que considera a la mujer marginal. Pero por eso insiste en negar la existencia de una escritura específicamente femenina. En lugar de una teoría de la feminidad, se decanta por una teoría de la marginalidad y la subversión, una teoría del disidente que no es exclusiva de las mujeres. Esto nos interesa porque ayer, por ejemplo, pudimos escuchar a Marta Palacio, que traía una intervención en relación con el feminismo postcolonial y las teorías de las mujeres racializadas, degradadas, segregadas, con lo cual se introduce un punto más en la teoría feminista. Bueno, entonces, recapitulo con estas tres posturas. Tanto Cixous como Irigaray en su abordaje por la diferencia piensan la escritura femenina como sujeta a la crítica de la esencia, mientras que Kristeva, con la idea del margen, abre a otra cosa, aunque ninguna de las tres puede, como es lógico, terminar de salir del todo del binarismo.
Va a haber luego más adelante una vía de escape a ese binarismo, por ejemplo, por parte de los movimientos queer y sus derivas, también en la cuestión de lo marginal, como decía antes, que en Estados Unidos desarrollaron particularmente Homi Bhabha y Gayatri Spivak, van a abrir la puerta a estos estudios postcoloniales y al feminismo decolonial. Por último, me gustaría hablar de esta filósofa belga que tiene un artículo, Françoise Collin, que tiene un artículo del año 83 que se llama La misma o lo mismo y las diferencias, y donde realiza una crítica interesante con respecto a las demandas de los diferentes movimientos feministas. En primer lugar, propone que si para organizar el movimiento hubo que dejarse guiar por la búsqueda de lo mismo, ahora, estamos hablando del año 80, se trata de hacer la apuesta por lo otro, por la diferencia. Señala que muchas mujeres trasladaron al feminismo una demanda desmedida, imposible de satisfacer, y además bajo las premisas de que del lado femenino estaba la vía de la armonía, de la conciliación. Para sorpresa de muchas, empezaron a emerger luchas internas que mostraron que no existía tal esencia pacifista innata entre las mujeres. Por eso Collin propone pensar el vacío o pliegue de la diferencia en la relación entre las mujeres y a su vez en la relación de cada una en singular ante la imposibilidad de creer o de construir un ser femenino. Ella dice en un momento: soy una mujer, pero no solo. El sujeto no se reduce totalmente a este soy que puede ser nombrado. También señala que la determinación sexuada es una elección que tiene consecuencias y que nunca estaremos completamente bien representadas por esta elección. Plantea, por supuesto, defiende la teoría del movimiento feminista como heterogéneo y, por último, dice que tiene una frase muy bonita en esto que no se agota en esta definición de la mujer, que nos permite hablar de una relación con esta frase también de Lacan, que es que una mujer podría contingentemente alcanzar, si está en una posición femenina, es decir, de no toda, de no completud, podría alcanzar un goce que la lleve a encontrarse con ser otra para sí misma, es decir, trascender ese yo soy que decía Collin, que es soy eso, pero no solo, ¿no? Ese no solo no está nunca garantizado, pero es posible que se alcance. Bueno, no me voy a detener mucho más en las fórmulas, pero sí quiero volver a la cuestión del litoral y con esto termino. Yo señalaba que en el lenguaje, cómo salir del binarismo, de alguna manera, las tres mujeres que he citado antes o después terminan cayendo en él. Es muy difícil salir de la lógica binaria cuando hablamos, por el solo hecho de hablar, ya que un significante se define, como decíamos antes, a partir de su diferencia con otro. Pero Lacan, en el año 71, tiene un escrito muy bello que se llama Literatura Tierra, y en él da cuenta de su encuentro con la escritura japonesa y china, en la que se va a apoyar para pensar la relación entre letra y significante. Es decir, que un modo de salir de este binarismo del lenguaje, que es antes o después nos tropezamos con él, es hablar de letra. Distingue entonces la idea de frontera, que marcaría un confín entre dos territorios homogéneos, podríamos decir que pertenecientes al mismo orden, y la idea del litoral, que es una zona no lineal y móvil, que separa dos espacios no recíprocos y heterogéneos. La referencia a la escritura china tiene que ver con que es un trazo
que no es precisamente lineal, se hace con un pincel y que por tanto los límites no son repetibles en un sentido, aunque estemos hablando de una palabra que se pueda condensar en esos trazos. Entonces, volviendo a esto, mientras la frontera mantiene una reciprocidad, la letra, no el significante, pensada como litoral, da lugar a la heterogeneidad más irreductible, es decir, a una diferencia absoluta. No se trata de una división dentro de un mismo terreno, sino de dos dimensiones heterogéneas que no se pueden integrar. El litoral, entonces, permite realizar el pasaje de una lógica de la diferencia, que sería binaria, que no logra escapar al binarismo, a una de la discontinuidad. La transición del significante a la letra abre a su vez paso a otro tipo de escritura. Voy a dejarlo aquí para que podamos conversar sobre ello con las aportaciones de las compañeras de mesa. Me he extendido un poco, lo siento, pero me gustaría que justamente pudiéramos hablar de estas dos cosas, es decir, de las fórmulas de la sexuación en términos de no binarias y del litoral como un concepto que permite superar la cosa más fronteriza. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Constanza por tu tan extensa y detallada exposición que me parece muy importante porque creo e insisto que es fundamental que estén presentes diferentes discursos en torno al feminismo y que la diversidad sea el punto en el que nos encontramos. Nuestra siguiente ponente es Marisa Revilla Blanco, es profesora titular en el Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional de la Fundación Carolina, vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Departamento de Educación y Cultura durante 2006 a 2008, ha estado en el Departamento de Análisis y Estudios desde 2004 al 2006, forma parte del Consejo Asesor de la Volunteca, proyecto de la Plataforma del Voluntariado de España y de la Fundación Pereta Res, y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Sus principales intereses de investigación se centran en los problemas de acción colectiva, movimientos sociales, participación democrática y ONG, con especial énfasis en cuestiones de género y desigualdad. Entre sus publicaciones encontramos Caminos de Ida y Vuelta, Redes, Migración y Desarrollo, en el 2012, América Latina y los movimientos sociales, el presente de la rebelión del coro, en 2017. Bueno, muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Estela, y me sumo a los agradecimientos, para no repetir, que hace antes Constanza, a Cruce, a Rosa, a Estela, a Javier, y sobre todo a las personas presentes en la sala que en una mañana de sábado tan radiante como esta han decidido venir y participar en esta jornada y en este que espero que sea debate. Como decía Donna Haraway, el conocimiento es situado. No hay un conocimiento universal, no hay un conocimiento, sino que cada quien habla desde el lugar que ocupa, desde su propia experiencia, y su conocimiento se construye desde ahí. Bien, mi conocimiento se va a construir desde mi ser socióloga. Soy una mujer, soy una socióloga, y todo mi conocimiento, una socióloga española de una determinada edad, no voy a decir cuál, con una experiencia acumulada, con lo que quiero contarles tiene mucho que ver con mis preocupaciones específicas en el cruce entre socióloga y feminista. Creo que lo que puedo aportar en esto que Rosa nos pedía que fueran, digamos, para esta mesa las miradas sectoriales hacia esos feminismos, que lo que voy a intentar aportar es una mirada sociopolítica,
¿de acuerdo? Eso es lo que creo que puede. Y para empezar con esa mirada sociopolítica, quiero traer a una autora que admiro profundamente, se llama Cynthia Enloe, es politóloga, estudiosa de las relaciones internacionales, algo que se puede pensar como tan lejos de los feminismos, ¿no? Estudiosa de las relaciones internacionales, de la globalización, de la militarización, y ella plantea muy pedagógicamente una cuestión que es cómo fomentar la curiosidad feminista, ¿no? ¿Qué significa esa curiosidad feminista? Y lo hace formulando preguntas, y dice, cada vez que nos acerquemos a algo, a un fenómeno, y da igual ser socióloga, politóloga, economista, psicoanalista, sino, o desde mi vida cotidiana, ¿no? Cuando leo las noticias también, la primera pregunta, que es sencilla, es ¿dónde están las mujeres? Siempre. Eso es lo primero que tiene que destacar, que detectar nuestra curiosidad feminista en todo fenómeno. ¿Dónde están las mujeres? Esto se abre, ¿no? Porque tenemos que incorporar lo interseccional, de lo que Patricia Lara nos hablaba también ayer por la tarde. ¿Qué mujeres en particular? ¿Vale? Vamos a ver dónde están las mujeres y qué mujeres en particular. También vamos a ver dónde están los hombres y también qué hombres en concreto. Un segundo nivel de pregunta, segundo nivel, sí. ¿Cómo han llegado ahí? ¿Quién hizo qué para que esas mujeres, para que esos hombres llegaran a la posición en la que estén, en cualquier fenómeno, insisto? Tercera, son 4 niveles de pregunta. Tercera, ¿quién se beneficia de esa situación? ¿A quién le beneficia que las mujeres, esas mujeres concretas estén en esa posición o esos hombres concretos en esa otra? ¿Quién es el más desfavorecido de esa situación concreta? Y la cuarta, ¿cómo afrontan esas mujeres esa situación? ¿Qué piensan de la situación? ¿Cómo se resisten a la situación, si es que acaso pueden llegar a resistirse? Insistí antes en que esto se tiene que referir a todo proceso, a todo. Yo lo miraré en los fenómenos sociológicos, digamos, en los que coloca la mirada de la sociología, pero sirven para todo. Insisto, Cynthia lo aplica a la militarización del mundo, a la globalización. Me parece importante porque a veces mezclamos cuestiones. Como ven, yo me voy a colocar, salgo de la mirada de la construcción del sujeto, ¿no? Y yo me voy a ir a la mirada, a ese conocimiento situado hacia lo social, que es mi objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso lo podemos afrontar con estas mismas preguntas. Podemos dar 3 tipos de respuestas con enfoques distintos. Podemos adoptar un enfoque de estudio de mujeres, es decir, podemos focalizar nuestra atención en lo que hemos dicho, dónde están las mujeres, qué mujeres, quién se ven. Eso es un enfoque. De hecho, eso es un enfoque que se sigue haciendo porque cuando se empezó la línea de trabajo sobre estudios de mujeres, precisamente lo que se vio es que, como dice la socióloga Inés Alberdi, que era una crónica de ausencias. Es decir, lo que teníamos básicamente era la ausencia de las mujeres. Por lo tanto, hubo que hacer un trabajo específico de reconstrucción de esa ausencia, de llenar esa ausencia, fijando la atención exclusivamente en el dónde están las mujeres, ¿no? En cuestiones específicas. Pero hay otra perspectiva distinta, que es la del género. Es decir, podemos hacer estudios de género. Lo que implica cuando incorporamos la perspectiva de género tiene que ver con la formulación de las preguntas, tiene que ver con dónde están las mujeres, qué mujeres en concreto, y dónde están los hombres, y qué hombres en concreto. Porque incorporamos la interseccionalidad, porque tampoco los hombres los podemos pensar de un modo unido, independientemente, digamos, del debate sobre las identidades, sobre la masculinidad, la feminidad. Pero tampoco los hombres son
ocupan una posición dominante o una posición de poder. Son hombres concretos, porque también entre los hombres funciona la interseccionalidad. Habrá también diferencias respecto de su pertenencia étnica, de su religión, dependiendo del caso, de su orientación sexual, de su identidad de género. Es decir, también los hombres van a estar afectados por esa interseccionalidad. Si vemos desde una perspectiva de género, podemos atender a esas diferencias, ¿no? Y podemos atender desde la mirada de género cómo funcionan las otras estructuras, que es de lo que estamos hablando, de la pertenencia étnica o de la religión o de la orientación sexual, como formas de estructuración. El tercer enfoque tiene que ver con adoptar un análisis feminista, con un enfoque feminista. Y esto es clave, porque ¿qué es lo que aporta? No teníamos ya el género, ¿qué es lo que aporta un análisis feminista? Bueno, hay mucha producción teórica sobre ello, tiene que ver con los métodos que se utilizan, tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres como sujeto de investigación, no como objeto de investigación, sino como sujeto de investigación, lo cual implica colocar a quien investiga y a quien es el sujeto de la investigación en un mismo plano, la anulación de la superioridad, podríamos decir, de la autoridad de quien maneja el conocimiento respecto de quien es observado. Todo eso tiene que ver con un análisis feminista, pero fundamentalmente lo que distingue al análisis cuando es feminista es que no le vale con la constatación de la situación, sino que tiene que abordar fundamentalmente las cuestiones de la transformación. Es decir, el análisis feminista contiene la praxis, contiene la práctica, contiene no solo el conocimiento, no puede servir exclusivamente en la producción de conocimiento, sino que tiene que conllevar otros planos de acción. Conlleva desde el conocimiento la producción de las posibilidades de la transformación. Como socióloga, les decía, la sociología fundamentalmente lo que trabaja es el análisis del orden social, cómo nuestras sociedades se organizan. El orden y el cambio son los dos problemas sociológicos fundamentales. Cómo se constituye el orden social, cómo se mantiene el orden social, pero crucialmente también cómo se cambia, cómo cambian las sociedades. Esto en breve da lugar a corrientes completamente distintas de la sociología. La segunda es la que está más vinculada a la sociología crítica, que es la que enlaza con el feminismo, la que hace la conexión con todas las aportaciones feministas de un modo más, podríamos decir, fácil, porque hablan un lenguaje más parecido, que es el de la transformación, el del cambio social. En el orden, fundamentalmente, cuando observamos nuestras sociedades, lo que observamos es estratificación social. Es decir, toda sociedad está compuesta por distintos sistemas de estratificación social que la organizan jerárquicamente y con un orden que no es aleatorio, no es azaroso, sino que es estructurado. Es decir, tiene una lógica que distribuye distintos recursos, el dinero, el prestigio, el poder, lo distribuye de un modo distinto, jerárquicamente, y que tiene una ideología que legitima esa distribución. Podríamos hablar mucho, después si quieren volvemos, no quiero hacerlo pesado, pero nos lleva a dos cuestiones fundamentales: a la comprensión de la interseccionalidad de la que venimos hablando desde ayer, es decir, el género no es la única forma de estratificación social que funciona en nuestras sociedades, sino que se interseccionan, o sea que el resultado de las posiciones sociales diversas que ocupamos resultan de la intersección de esas distintas formas de estratificación social. Por lo tanto, no será lo mismo la posición que ocupa un hombre negro, obrero, o de clase, podríamos decir, de una clase considerada inferior en una sociedad
capitalista que la de un hombre blanco también obrero. Va a haber diferencias marcadas por la raza, ni la misma la de una mujer negra, lo mismo en esa misma sociedad de clase que una mujer obrera. Comparten, por ejemplo, la situación de mujer, comparten la situación de ser obreras, pero la raza también va a hacer que, como ayer mencionaba Patricia Lara, cuando recordaba a Crenshaw, que es quien formula, la autora que formula la idea de la interseccionalidad, el resultado no es una suma, sino que es un resultado distinto. Se van incrementando los efectos, es como una multiplicación, podríamos decir, de efectos. La segunda cuestión que quería plantear como cuestión crucial, la de las ideas legitimadoras, porque muchas veces apelamos al patriarcado, ¿no? Al patriarcado que parece casi una entelequia, ¿no? Algo que está circundándonos, ¿no? Que está envolviéndonos, pero que al final lo que tenemos que comprender es que es la ideología legitimadora de las diferencias en posiciones sociales, en roles sociales, en lo que se espera de las personas tipificadas como femeninas. Ni siquiera voy a hablar de mujeres, sino de las personas tipificadas como femeninas o de las personas tipificadas como masculinas. Es esa idea, es la ideología que legitima esos destinos sociales distintos. De la misma forma que el nacionalismo legitima otras diferenciaciones, otras jerarquizaciones, o que el capitalismo legitima las diferencias entre clases sociales, ¿no? Porque tiene que ver con posesión o no de medios de producción, mano de obra, con recursos disponibles, con capital, incluso algunas veces con la idea del esfuerzo, ¿no? De si te has esforzado mucho, eso está legitimado, y si no te esfuerzas suficiente, pues lo siento, no vas a ocupar una posición destacada. Salto un poco porque digamos, en esta idea del orden, ya hemos partido, ¿no?, de que las sociedades están jerarquizadas, son sistemas de estratificación social. Por lo tanto, la idea de igualdad, desde ese punto de vista sociopolítico, como antes decías, puede ser igualdad en términos de derechos, ¿no? El derecho como fundamento de esa igualdad. Pero cuando hablamos del feminismo, y podríamos hablar, también está la reivindicación de la diferencia, ¿no? Ayer lo hemos hecho, hoy se está haciendo también, la diferencia, el reconocimiento de que no existen situaciones únicas que afecten a grupos sociales únicos. Desde el punto de vista de la igualdad, lo que podemos trabajar desde ese punto de vista sociopolítico son mecanismos que nos permitan, podríamos decir, empezar a desarmar las estructuras de desigualdad. Pero ya vemos lo complicado, lo complejo que es. Son mecanismos que van más, por ejemplo, por la introducción de cuotas, por el reconocimiento de espacios específicos no solamente para las mujeres, sino es el principio de igualdad de oportunidades que se utiliza también en términos de pertenencia étnica, en términos de nacional inmigrante, es decir, yo siempre lo digo, lo pongo como ejemplo, las becas de estudio son un ejemplo de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque lo que intentan es generar las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad para personas que por recursos podrían tenerlo más difícil, por no decir en algunos casos imposible. Tenemos que trabajar con esos mecanismos y tenemos que seguir trabajando. Pero aquí me afirmo como feminista y ya hace tiempo decidí que yo no voy a seguir trabajando, argumentando en favor de la igualdad. Quiero decir, me parece que a estas alturas de la vida quien tiene que argumentar es quien esté en contra de la igualdad.
Ahí es quien considere que las mujeres o los inmigrantes o no sé qué no tienen derecho a tener igualdad de acceso, son quienes tienen que argumentarlo. Las feministas ya hemos argumentado mucho en esto y yo siempre digo que mientras que nos tienen argumentando que las mujeres tenemos que estar en condiciones de igualdad en la política, en la economía y demás, no nos dejan pensar en otra cosa. Y hay muchos otros temas que las feministas tenemos que plantearnos. Ayer Rosa Jiménez hacía referencia a alguna conversación que tuvimos anteriormente y que tiene que ver con eso, con la igualdad, la diferencia, las identidades, que yo le decía un día que para mí la utopía, y sé que es una utopía porque estamos lejos, pero es mi horizonte, es mi utopía, sería la disolución del género. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos de estar clasificados, que dejemos de decir que la estructuración, la estratificación que se deriva del género, que coloca a los seres tipificados como femeninos y los seres tipificados como masculinos en distintas posiciones sociales, deje de existir. Insisto en lo de tipificado como masculino o como femenino, porque no tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la asignación social. Y digo tipificados porque hay personas, independientemente de su sexo, que si se les cuestiona si son disidentes de la identidad atribuida, hombres en la disidencia, mujeres en la disidencia, por orientación sexual, por identidad de género, todas las disidencias de la heteronormatividad se tipifican y tienen también destinos sociales. Insisto, esa es mi utopía. Como decíamos, le recordaba también Rosa, mientras tanto tenemos que seguir viviendo en esto, intentando también producir, como decía antes, desde un análisis feminista, la posibilidad de la transformación. Solo para terminar, en una cuestión quizás muy sociológica, pero que yo creo que nos puede ayudar a entender, podríamos decir, los niveles en los que podemos actuar. En la sociología distinguimos, bueno, también en la economía y en otras áreas, no es específico de la sociología, pero la sociología sí que incide mucho en cuando aborda los problemas, cuando aborda los planteamientos y las metodologías, en el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. En lo micro vamos a las situaciones, podríamos decir, más individuales e interpersonales que tienen que ver con, de las preguntas que decía al principio, cómo afrontan, qué piensan las personas de la situación en la que están, por ejemplo, cómo comprenden el mundo, cómo se relacionan en ese mundo. En el nivel meso, lo que vemos es el nivel intermedio y es en el nivel en el que lo personal, lo individual, se pone en relación con lo comunitario, con las formas más, podríamos decir, autoorganizadas o digamos que no es el ámbito de lo político, sino que es el ámbito de la producción, por ejemplo, de los movimientos, de las relaciones con la comunidad, de cómo las intersecciones de distintos factores afectan a lo colectivo. Y el nivel macro, que tiene que ver con el de las grandes estructuras que hemos mencionado antes, que es el que en las distintas escalas, es decir, desde lo local, desde lo nacional, desde lo internacional o lo global, podemos afrontar los problemas con una perspectiva macro. Desde mi punto de vista, la producción teórica e incluso no solo teórica, sino activista, política de los feminismos en la actualidad está muy anclada en lo micro. De hecho, yo creo, me atrevo a decir, y puede ser una cuestión polémica, pero yo creo que en eso micro es donde más enfrentamiento y más un enfrentamiento más enconado podemos encontrar al interior de los feminismos, que tiene que ver con eso. Y finalmente, ¿qué es ser mujer? Es la vuelta a lo biológico en la definición del sujeto, desde mi punto de vista completamente descabellado, porque es anclarnos a nosotras mismas en esa construcción.
En lo meso podemos ver también que hay un espacio de conflicto, pero tenemos, desde mi punto de vista, y cada vez quiero dirigirme más ahí, a la comprensión de lo macro, porque es lo que nos puede permitir las grandes transformaciones, sin negar que se necesitan transformaciones en lo micro y en lo meso. Pero tenemos que pensar cada vez más en, y vuelvo a mi autora favorita, a Enlow, ¿no? A esa forma en cómo la globalización está asentándose en la marginación de determinados grupos sociales de ámbito global, o cómo la militarización creciente del mundo también se sustenta en estas formas, o como otra de mis autoras favoritas, Nancy Fraser, cómo este vínculo entre capitalismo y patriarcado es productivo y por lo tanto la transformación de ese patriarcado no va solo de la situación, digamos, de un reequilibrio en la situación entre hombres y mujeres, que quizás eso no es posible si no repensamos las grandes estructuras de nuestras sociedades, de lo económico, de lo político y demás. Bueno, por aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Marisa por situarnos, por ponernos en un estado de situación. Y bueno, voy a presentar a Nieves Alobral, que es nuestra tercera ponente hoy, doctora en Filosofía en la Universidad Complutense en el 2022 y máster en Estudios Feministas y Género. Ha colaborado con diversas entidades o cooperativas en materia de equidad de género, realizando proyectos de investigación y docencia sobre coeducación, economía feminista, trabajos y ética de cuidados, conciliación y violencias machistas, así como diseño de guías y planes de igualdad en municipios. Ha publicado varios artículos en la revista de investigaciones feministas FUEM Ecosocial, ha publicado entre otras Antielectras, Esquizofrenia y Marginalidad en 2006, Estrategias y Políticas de Conciliación en las Empresas de Economía Social en 2012, La Economía del Amor, ¿Qué vida queremos para todas? En 2022. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Estela, y me sumo a todos los agradecimientos que se han hecho desde mis compañeras de mesa, a Cruce y a Estela Canuto, y además por aquí por mi nombre, también animarse a dinamizar la mesa, y a Rosa Jiménez, porque además han hecho las dos un trabajo muy cuidadoso de organización de las mesas para que pudiéramos exponer aquí nuestras posiciones. Bueno, lo primero que quiero comentar es que lo que traigo hoy aquí no es solamente una elaboración mía personal, ni mucho menos, y ahí quería dejarlo, sino es un trabajo que iniciamos en el movimiento feminista sobre la economía feminista. ¿No se oye? A ver, ¿aquí mejor? ¿Sí? Bueno, decía que la comunicación que traigo hoy no es una elaboración mía, sino es un trabajo que se inicia en el movimiento feminista cuando ocurre o cuando aparece todo el tema de la crisis o la estafa financiera, por ahí por 2008. Empezamos a hacer una investigación colectiva, un grupo que, bueno, sin un nombre raro, pero hay cosas así, el eje de economía feminista y precariedad. Iniciamos una serie de trabajos de lecturas sobre la economía feminista, de sostenibilidad de la vida, a partir de las publicaciones hechas por Amaya Pérez Orozco y otras feministas que habían estado trabajando en este tema. Y empezamos además a generar talleres para poder contrastar todo el análisis que habíamos hecho en diferentes espacios, ¿no? En la economía social y solidaria, con grupos de mujeres empleadas de hogar, con diferentes espacios, incluso también espacios
mixtos, ¿no? de grupos políticos. Y nuestra intención era, bueno, pues llevar nuestra reflexión y poder contrastar y seguir enriqueciendo, ¿no? todas las reflexiones que habíamos hecho. Esto hemos continuado, hemos tenido hace poco además también unas jornadas para seguir un poco con esta mirada, y lo que partíamos además es, bueno, pues que éramos y somos un grupo de feministas, pero también diverso en nuestras formaciones académicas. Yo soy de filosofía, había economistas, había sociólogas, bueno, pues era interdisciplinar, y entonces en ese sentido las aportaciones también eran bastante ricas. La economía feminista del sostenimiento de la vida entendíamos además el feminismo como un modo de dar cuenta de la política en general, además de que en particular entráramos a subvertir bueno, pues cuáles eran las condiciones objetivas o estructurales que nos habían, ¿no? que nos ponen encima de la mesa la economía clásica, o la economía, incluso en su práctica, el sistema económico capitalista. Y en ese sentido nos definíamos también, bueno, pues no solamente feministas, sino también anticapitalistas y antirracistas, por esa articulación que entendíamos, comentaré o desarrollaré a lo largo de la presentación, entre el heteropatriarcado, patriarcado entendido con esa dimensión subjetiva heteronormativa, el capitalismo, ¿no? y cómo se estructuraba además ¿no? de manera racial, que ya hemos ido comentando, se comentaba ayer y que hoy hemos ido también exponiendo, ¿no? han estado exponiendo mis compañeras. Entonces, la economía clásica, y poníamos en el centro, para visibilizar la crítica feminista a esta economía clásica y al capitalismo, los cuidados. El tema de los cuidados, que ha sido, digamos, nuestra temática para poner y para visibilizar toda una serie de trabajos que han estado invisibilizados. ¿Cuáles son las premisas o las condiciones, digamos, objetivas y estructurales que la economía clásica y que el sistema capitalista ponía encima de la mesa? Es que el trabajo se valora con dinero en el mercado laboral. Si no se valora con dinero, no es trabajo. La economía son los mercados, es el IBEX 35, ¿no? Entonces, lo que se supone que la economía son flujos de capital, acumulación de capital o activos financieros. El fin de la producción es que la economía crezca. Y cuando hablan de que la economía crezca, significa que haya más dinero y que además se acumule más dinero. Las exigencias del mercado laboral exigen disponibilidad, exigen flexibilización, pero claro, no flexibilización solamente de horarios, sino también una flexibilización de la formación de sí para responder ante las exigencias capitalistas del cambio de sector. Pues ahora, si antes eras una cosa, ahora tienes que ser otra diferente, etcétera, etcétera. Lo que significa también una psicologización de todo ese, ¿no? Digamos, ideal de puedes conseguir con esfuerzo, como decía mi compañera, ser autosuficiente, alcanzar el éxito social, etcétera, etcétera. Además, bueno, pues esa acumulación de beneficios, acumulación de capital, se hacía efectivamente explotando a una serie de grupos sociales, a una serie de mayorías sociales, fundamentalmente además del sur global, con la intención de acumular no solamente beneficios y acumular ese dinero que crezca, sino también hacer extracción de bienes comunes, como son, ¿no? Me imagino que lo veríais con el ecofeminismo, los minerales que se componen en los sistemas electrónicos o las fuentes de energía en el momento en el que estamos. Y además todo esto se estructuraba con una naturalización de la división, como se ha llamado, con la estructura de la división sexual del trabajo y racista, ¿no? Que ahí es donde situábamos nuestro análisis en el tema de los trabajos de cuidados. Para toda esta formulación, esa articulación entre el capitalismo y el heteropatriarcado y su estructura racista, se hacía una separación dicotómica, ¿no? También a nivel estructural. La vida por un lado, la economía por el otro, el trabajo reproductivo por un lado, lo productivo por el otro, el espacio privado por un lado, el público por otro, el trabajo remunerado por un lado y las tareas domésticas y de cuidados por otro, y ya voy dando una pincelada porque se hacen por amor.
Entonces, la crisis, digamos, civilizatoria, ¿no?, que hemos identificado y definido muchas, no solamente desde el feminismo, sino desde otros grupos sociales, ecosociales, ¿no?, y es que tiene que ver con un colapso ecológico, con además una crisis de reproducción de la vida, porque hay un ataque continuo con todas las políticas que se hacen económicas a la vida, ya sea desde, bueno, pues esta fortaleza que hemos hecho en Europa y una serie de fronteras que están convirtiendo el Mediterráneo, por ejemplo, en una fosa común, pero podemos hablar de las fronteras que hay ¿no?, en Estados Unidos, o podemos hablar de todo el régimen que se está haciendo de políticas de desapariciones, ¿no?, como ocurre en México, o incluso el genocidio que estamos viviendo ahora mismo en Palestina. Entonces, lo centrábamos en los cuidados, había, digamos, también, y queríamos visibilizar, que es que no es que hubiera habido un movimiento migratorio porque sí, sino porque estábamos viviendo en esa crisis civilizatoria también una crisis de cuidados, es decir, se había organizado socialmente nuestra sociedad de otra manera y además, bueno, pues el aumento, digamos, de edad, ¿no?, que pues cada vez las personas teníamos más años, pero a veces también con muchas dificultades físicas y con minusvalías sobrevenidas, o sea, con una serie de diversidades sobrevenidas por enfermedades, y no podíamos atender por este modelo capitalista todos esos cuidados. En realidad lo que se estaba produciendo era un efecto de llamada de movimientos migratorios, fundamentalmente de mujeres, pero también de hombres, para bueno, pues venir a cuidar los cuidados que no podíamos solventar aquí, y ahí desde el feminismo lo que estudiamos también es cómo se desarrollaron una serie, lo que hemos llamado las cadenas globales de cuidados, es decir, mujeres que cuidaban aquí lo que no podíamos cuidar, las mujeres que hasta ahora éramos las que teníamos obligatoriamente los cuidados, y en sus países de origen estaban otras mujeres, otros familiares cuidando a sus familias. Bien, estas condiciones, digamos, objetivas, decíamos, y nos planteábamos en el colectivo cómo se pueden seguir reproduciendo por lo que están atacando todo el tiempo a la vida y al sostenimiento de la vida, ¿no? Y decíamos, hay unas condiciones subjetivas de las que ya hemos ido hablando, ¿no?, ayer y hoy, y es cómo, digamos, se inscriben esas condiciones de exigencia, de autosuficiencia y de modelos de, bueno, pues de lograr, ¿no?, alcanzar ese sueño de éxito social, cómo se inscribían en el cuerpo y nos orientaban a alcanzar unos modelos de vida, unos estilos de vida que es lo que están haciendo, ¿no?, y están perjudicando, y nos encontramos en este momento de crisis civilizatoria. Lo llamamos en ese momento subjetividades cómplices, y subjetividades cómplices con la alianza entre el capitalismo, el heteropatriarcado y el racismo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que eran bueno, pues discursos morales neoliberales sobre la autosuficiencia individual o familiar, ¿vale? Es decir, cómo logramos que haya una articulación y bueno, pues compongo mi unidad familiar, me caso, tengo hijos, me compro una casa, me compro un coche, luego después otra casa, igual otra segunda también, vivienda para pasar las vacaciones, etcétera, etcétera, y además, bueno, pues eso, esa articulación necesitaba subjetividades binarias, y en ese sentido, vamos a llamarlas efectivamente feminizadas y masculinizadas, y eso no significa que se identifiquen, son tipificaciones, como ella decía, no significa que se identifiquen con lo que entendemos, ¿no?, como hombres cis, mujeres cis, es decir, con las mujeres anatómicamente distinguidas de una manera o los hombres entendidos, porque nos podemos encontrar con mujeres, ¿no?, que sin ningún tipo de, de problemas, bueno, pues no permite salir a las personas mayores en mitad de una pandemia que les atiendan y los dejen morir en las residencias, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con que eso es una, efectivamente identificada como mujer, eso no significa que tenga en cuenta los cuidados, ni mucho menos como se pretende con una subjetividad feminizada cuando se sitúa en un cuerpo identificado como mujer.
Entonces, ¿qué nos encontramos? Que lo que había eran mecanismos de control que tienen que ver con la heteronormatividad, como hemos estado hablando hasta ahora. Encontrábamos también que había otro mecanismo de control, que era el amor romántico, y esa ética del logro, que estamos hablando de alcanzar todos esos modelos de éxito social. La heteronormatividad entendida como una norma que exige que efectivamente haya subjetividades binarias, masculinizadas o feminizadas, que se inscriban en los cuerpos con afán de hacer, bueno, pues que este modelo económico siga marchando. Y entonces en el siglo pasado nos encontramos, por ejemplo, con todas las políticas, digamos, del bienestar, pues lo que era lo que se llamaba el sustentador de la familia, el modelo subjetivo del sustentador de la familia, que sostenía, bueno, pues también a una mujer que no trabajaba, que supuestamente no trabajaba, aunque trabajaba mucho dentro del hogar, que era la buena madre, la buena esposa, y esas figuraciones pues se han ido, bueno, pues en este modelo neoliberal, avanzando a otras articulaciones que tienen más que ver, o figuraciones como el empresario de sí, es decir, o la empresaria de sí, que, bueno, pues, ¿no?, que se ha trabajado también desde la sociología y desde otros ámbitos, donde cada quien se vende en el mercado porque con el esfuerzo logrará efectivamente llegar a esos escenarios de éxito social. Y sin embargo también nos encontramos, y nos seguimos encontrando, pero muy invisibilizada, esa figuración de la cuidadora. Y digo cuidadora y no digo ya buena esposa o madre, porque lo mismo, es una figuración que puede inscribirse en un cuerpo que a lo mejor también puede responder a eso que llamamos hombre, ¿no? Claro, el amor romántico, de ahí es donde yo, bueno, pues inicié, digamos, mi investigación, porque ya venía, lo había trabajado con anterioridad, pues en mis trabajos en cooperativas y la economía social y solidaria con el tema de violencia. Entonces, el amor romántico, ese amor que lo que busca es que esas subjetividades supuestamente binarias y supuestamente colocadas como posiciones contrapuestas lograran tener un nivel de complementariedad, ¿no?, y llegar, pues, a eso que dicen los cuentos siempre, ¿no? Y al final se casaron, fueron felices y comieron perdices. Pero claro, resulta que cuando te pones a investigar, lo que te encuentras diciendo, no, ahí cuando se casaron y no comieron perdices, sino empezaron los problemas y empezamos a ver cómo convivimos, cómo hacemos esto, cómo tú me exiges a mí que yo tenga que responder con amor de manera abnegada, cómo tú tienes que responder, cómo ese modelo de autosuficiente que tienes que lograr fuera conseguir todo tipo de beneficios para que nuestra familia alcance un modelo social también de éxito. Entonces, pensamos que esos cuentos desaparecen, pero curiosamente, como con mi labor de profesora en secundaria, me pongo a hacer bueno, pues, investigación en las series, en el cine y tal, y esos modelos se siguen representando. Entonces, claro, muchas de las chavalas además me dicen, no Nieves, por favor, no vengas a machacarnos Crepúsculo porque es que nos parece que es lo más maravilloso del amor. No Nieves, no vengas a machacarnos 50 sombras de Grey, pero en realidad son modelos que tienen que ver con esa idea de, bueno, pues Grey es ese empresario que se ha hecho a sí mismo, que ha logrado alcanzar el éxito social y además me monta en un helicóptero y me lleva a cenar a no se sabe dónde, ¿no? Y ese es el modelo, digamos, que ha alcanzado de éxito. Y no quiere que se lo machaquen, claro, porque en el fondo lo tenemos inscrito. Esa ética del logro, de la autosuficiencia y del consumo de ideales que nos hacemos así digamos, como imágenes que proyectamos, ¿no?, que nos parece la familia ideal, que nos parece una familia con un éxito en concreto, etcétera, es lo que esperamos y ahí es donde nos hemos situado con la ética del logro, además con esa mirada heteronormativa. Y digo heteronormativa también en el sentido que a veces se pueden reproducir en relaciones homosexuales, lesbianas, no necesariamente tienen que ser en relaciones heterosexuales, entendidas, ¿no?, en ese marco. Bien. Haciendo un recorrido también de, bueno, pues cuál era nuestra genealogía feminista en todo esto, lo que nos con el tema de los cuidados, ¿no?, y con el tema de los cuidados invisibilizados, lo que nos encontrábamos es que había habido ya un trabajo hecho en el siglo pasado, aunque tardío, a pesar de ya que el tema de los cuidados llevaba tiempo, es decir,
Federici, por ejemplo, ya hace toda una investigación de cómo a las mujeres, no solamente una investigación marxista, no solamente se expropia los medios de producción, sino que a las mujeres también se les expropia la posibilidad de tener acceso a sus saberes, a los trabajos, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con que ya la sociología feminista, la sociología italiana, bueno, pues empiezan a ver cuáles son las posiciones de las mujeres en los estados de bienestar, ¿no? Esas figuraciones de la buena esposa, que cuida en el hogar, que se convierte en ese, digamos, pegamento moral para que la familia esté unida, de mediación, y que hace que todos los cuidados y todas las condiciones materiales funcionen. La economía feminista, más tarde, en los 90, también se plantea que además esos trabajos que se están haciendo no son trabajos por amor, sino son trabajos que tienen que ver con lo material y con lo subjetivo. Es decir, trasciende además lo puro material de voy a hacer la compra, hago la comida o visto a los niños, sino que lo estás haciendo todo con otras habilidades emocionales que lo que buscan también es sostener, porque en nuestra manera de ser como humanos también necesitamos todo lo que es subjetivo, ¿no? Todo el afecto, el reconocimiento, el lazo, ¿no? Que nos permite mantenernos. Bien, la economía además planteaba que, bueno, cómo esos trabajos trascienden esa separación y esa dicotomía que se estaba planteando del espacio público y el espacio privado, se cuida dentro y fuera de los hogares, y que además sí que había una relación muy importante entre lo que se llamaban los mercados, el sistema productivo o el trabajo productivo y lo que es la vida. Porque en la medida, y nosotras poníamos para explicarlo, no la metáfora del iceberg, en la medida en que hay un montón de trabajo productivo arriba que tiene que ver, me da lo mismo si son los activos financieros, me da lo mismo si es el trabajo más con el tema de informático, etcétera, etcétera, que exige disponibilidad, que exige un montón de tiempo, es porque debajo del iceberg hay otro montón de gente haciendo en redes trabajo para sostener afectiva y materialmente a todos esos señores masculinizados o sujetos masculinizados que van a trabajar con la disponibilidad y la flexibilidad a tope. Me da lo mismo en el espacio que sea, porque el capitalismo cada vez, ¿no?, hace la vida más precaria porque exige más disponibilidad. Entonces, claro que hay una vinculación, porque el capitalismo está extrayendo ese trabajo hecho por amor, gratuito, ¿para qué? Para reproducir la vida y que esté como un champiñón, que no sabemos a veces cómo aparece ese señor o esa señora masculinizada o ese señor masculinizado en el mercado, limpito, lavadito, bien comedito, etcétera, etcétera. ¿Cómo aparece ahí? Pues aparece porque hay toda otra serie de trabajos que no figuran en ninguno de los índices económicos, ni por supuesto nada tiene que ver con los mercados. Y cuando aparecen es precisamente para extraer beneficios, es decir, empresas de cuidados, de cuidadoras, que, bueno, pues que ahora mismo están cuidando a través de un montón de servicios de la administración pública, grandes empresas que están cuidando en nuestros hogares a las personas mayores, ¿no? Y las residencias, que ya son negocios, y en ese sentido también se extrae un trabajo que se precariza y que en muchos casos ha significado también situaciones de semiesclavitud en los hogares, cuando nos encontramos mujeres 24 horas trabajando los 7 días de la semana. Entonces sí que hay esa vinculación entre ese tipo de trabajo, y lo que encontrábamos también es que además, y ahí recogíamos el planteamiento que hacía Judy Butler, es que no es verdad que podamos encontrar y que logremos alcanzar la autosuficiencia porque somos vulnerables. Recogíamos la ontología de la vulnerabilidad de Judy Butler, somos vulnerables, somos interdependientes, necesitamos de redes para sostenernos, redes individuales, redes institucionales, redes de diferentes tipos para poder mantenernos. No es verdad ese sueño americano o ese escenario de alcanzar la suficiencia sin más si no estamos apoyados y sostenidos. Bueno, lo que decíamos entonces es que el ideal de autosuficiencia era una fantasía, es una fantasía que además
bueno, pues también compañeras como Almudena Hernando presentaba hace poco y dejaba bien claro que no es cierto, es decir, que son una serie de fantasías que lo que han estado es colonizando nuestros deseos, y que toda esa falsa separación de las dicotomías de reproducción, producción, etcétera, etcétera, trabajo remunerado, trabajo de cuidados, no existían, y que además lo que estaban haciendo los cuidados hechos por amor eran, de alguna manera, amortiguar toda la crisis de cuidados que se estaba viviendo como conflicto dentro de los hogares, ¿no? Los hogares que fundamentalmente no son hogares precisamente muy democráticos en muchos casos, ni con relaciones igualitarias. Bien, en ese sentido, lo que nos encontrábamos también es que como esas cadenas de cuidados que habían de alguna manera hecho un movimiento migratorio y venían a cuidar los cuidados que no se podían estar sosteniendo aquí, eran fundamentalmente pues eso, mujeres del sur global, eran mujeres ¿no? racializadas, y que además bueno, pues con todas nuestras leyes de fortaleza migratorias, pues en muchos casos tenían que ponerse a trabajar en estos hogares sin condiciones laborales mínimas, sin un contrato, sin, bueno, ya no solamente precariedad, sino también en términos de semi-esclavitud, ¿no? Algo que han estado peleando bastante todas las empleadas de hogar, por la ratificación del convenio, por tener unas mínimas condiciones como otros grupos sociales de trabajo. Nosotros hacíamos un planteamiento, y con esto ya voy cerrando, y es que teníamos que partir, como ya se ha dicho también, de la experiencia, partir de la experiencia singular de cada quien, partir de una epistemología que hablamos feminista de los particulares situados, es decir, como mujer blanca o como mujer migrante, qué es, cómo estoy viviendo yo y cómo me está atravesando todos estos sesgos racistas, todos estos sesgos patriarcales y capitalistas, y poner en el centro además una serie de prácticas que tuvieran, bueno, que fueran orientadas a sostener la vida desde esa mirada antipatriarcal, anticapitalista, entendidas en su condición de independientes y ecodependientes. Es decir, no podemos situar la vida con ese punto de desarrollo ético hacia un logro de la autosuficiencia, hacia un logro de la autonomía que se decía, y ahí recogíamos también, bueno, pues cómo precisamente los cuidados han desarrollado algo que también es un modelo ético, que puede ser abnegado, pero puede ser también un desarrollo ético que tiene en cuenta los lazos. Y ahí recogíamos el trabajo que había hecho Carol Gilligan, bueno, pues poniendo en cuestión el modelo ético y de desarrollo ético de Kohlberg, diciendo que también había un modelo que tenía, que recogía otra trayectoria de desarrollo moral y de construcción, digamos, subjetiva, que tenía que ver con generar lazos, tenía que ver con incorporar la alteridad, no con ese grado de autosuficiencia y de logro del yo, que se desvincula de lo otro. Y en ese sentido, Carol Gilligan y el feminismo ha ido recogiendo todas esas prácticas que se consideraban, bueno, pues colectivas, de lazos y de relaciones, que digamos que son, bueno, pues con una mirada más antipatriarcal y anticapitalista. Bueno, pues en ese sentido lo que hemos estado buscando siempre ha sido potenciar alianzas, y esas alianzas no han sido solamente entre movimientos feministas, que por supuesto también, sino con otros movimientos que buscaban el sostenimiento de la vida. Con esto quiero decir que aquí, por ejemplo, pues hemos establecido alianzas con movimientos con el tema de vivienda, con el tema de la sanidad pública o con la educación, y en el sur global con otros movimientos del sur global, y en el sur global también han establecido esos mismos alianzas de los feminismos con pueblos que estaban siendo expulsados por todas esas prácticas extractivistas que están haciendo las compañías, ¿no? Sacando minerales y fuentes de energía, o con todas esas familias que estaban buscando a sus familiares desaparecidos, como ocurría en México. Y en ese sentido sí que buscábamos, bueno, pues unas relaciones singulares con una mirada plural, siempre teniendo en cuenta esa mirada antipatriarcal y esa mirada anticapitalista para sostener la vida. Y aquí lo dejo. Nada más.
una bajada a tierra concreta y una gran labor la que han realizado, entiendo. Bueno, ahora quería invitar a todos ustedes a participar un poco en el debate, a introducir preguntas. Como dije al comienzo, esta es una mesa con miradas diversas y creo que, bueno, que hay muchas preguntas, perdón, que se pueden hacer. Sí. Gracias a las 9 mujeres que habéis hecho posible estas 3 jornadas tan interesantes, ¿no? y tan necesarias, ¿no? En la primera sesión fue sobre, como sabréis, fue sobre ecofeminismo, y como fue tan breve, porque la buena mujer, pues, aparte de profesora, pues tiene hijos y tal, duró una clase, una hora, ¿no? Y no hubo mucho tiempo ni había mucho ánimo de increparla por no quitarle su precioso tiempo, ¿no? Porque se dedica a los cariños, a los cuidados de los suyos, ¿no? Como hacemos casi todos, ¿no? Y lo único que me faltó decirle, porque no quería alargar la cosa, es una frase que oigo mucho de este científico, ecólogo y divulgador Joaquín Araujo, que lo oigo todos los domingos en Radio 3, que los enemigos del planeta, por lo tanto, los enemigos de la sociedad, son las prisas y la comodidad, que es un poco por donde vamos los ecologistas, ¿no? Ni nos interesa la comodidad ni las prisas, ¿no? Porque son lo que ha hecho posible todos estos desastres que de alguna manera se relata en lo que ha hecho el que necesita empleo o todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, ayer, en la de ayer, me pareció muy provocadora, quizá por ser la más veterana y interesante, Rosa Sansegundo, ¿no? En su provocación, ¿no? Porque provocó las iras de la primera ponente, bueno, las iras provocó que la primera ponente interviniera, ¿no? Y entonces, en base a una de las frases de Rosa, si no sé si está hoy o si hay alguna de las ponentes de ayer, os quería lanzar una pregunta, ¿no? Porque ella dijo que las mujeres son el principio de todo, lo cual no estoy de acuerdo, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? ¿Vosotras creéis, y vamos, que Taylor Swift, o como se diga, porque no es inglés, puede ganar las elecciones norteamericanas, que es la que va a apoyar la campaña de Trump? Como el mundo está hecho un desastre, ayer bombardearon, lo importante, uno no puede vivir al margen de la sociedad, ¿no? Entonces, como está lo de Palestina, está lo de Ucrania, lo importante es si van a seguir lanzando misiles y no nos van a dejar ni respirar, ¿no? Entonces, como sabéis que Taylor Swift es la cantante más importante del mundo, porque mueve todo el dinero del mundo, y los norteamericanos, la clase media, parece televisión, cosa que yo nunca he tenido, ¿no? Y entonces parece ser que quien puede ganar las elecciones de Estados Unidos no es Trump o Biden, ¿no? Sino Taylor Swift, por quien decide quién apoya, ¿no? Y la pregunta la he lanzado antes, no he tenido que dar poca explicación porque a mí me preocupa la violencia generada por el patriarcado, que yo me decidí con 18 años, que todos hemos vivido, ¿no? No sé si lo he explicado bien, lo puedo hacer breve y me he extendido demasiado. Vale, no sé si quieren responder a alguna de la mesa. Es que no tengo respuesta. La bola de cristal no me la he traído hoy para ver quién va a ganar. Era por si el arte podía tener el poder. Vale, ¿le cedemos la palabra a Rosa? Sí. A ver, me permitía más prisa. No quiero todavía. Hola, a ver, yo quería también, como estamos en el momento de los agradecimientos, también quería agradecer a la gente que ha hecho posible estas jornadas, ¿no? En primer lugar, quiero agradecerle a Estela, sin la que tampoco hubiéramos, pues Estela Canuto, que está ahí, sin la cual tampoco hubiéramos podido realizarla, porque no solamente hemos trabajado juntas, sino que a mí también me ha servido para que también podamos ser mejores amigas, cosa que yo estoy muy contenta. También quería agradecer, ya que estoy en la sección de agradecimientos, a Concha García, que está aquí y que ha sido la autora de este magnífico cartel que preside las jornadas y que tan generosamente nos ha realizado y que a mí me encanta, pero no sé si te lo he dicho, pero me encanta el cartel.
Por supuesto a Javier, que también ha estado trabajando con nosotras para hacer esto posible, y a Rebeca, que también, como habéis señalado todas vosotras, y me parece que estoy absolutamente de acuerdo con vosotras, las cosas no surgen porque sí, ese señor que está así también vestido no aparece porque sí. De pronto, este evento que está aquí, pues con estos cables, con estos micrófonos, con esas mesas, con todas estas cosas, tampoco han salido de la nada, sino que también hay personas que lo hacen. Y Rebeca nos ha ayudado muchísimo, es más, no nos ha ayudado, sino que ella ha tenido mucha iniciativa de solucionar muchísimos problemas que nosotros no sabíamos hacer. Por tanto, también se lo agradezco. Y por supuesto, agradezco muchísimo a las ponentes de ayer y a las de hoy, porque yo estoy aprendiendo sobre todo mucho, sobre todo lo agradezco porque estoy aprendiendo muchísimo, y muchísimas cosas que yo no sabía. Y solamente ya, aparte de esto, lo que quería solamente señalar era un poco lo que me ha parecido a mí más, sería imposible de ganar todas las cosas que habéis dicho, porque han sido muchas, pero a mí me ha llamado la atención que a pesar de los planteamientos diversos y desde perspectivas diferentes que habéis tenido las tres, pero sí que me ha parecido que había algún elemento común entre vuestras aportaciones, y para mí ha sido fundamental la idea de que habéis roto bastantes mitos o estereotipos o clichés establecidos. En principio, de la intervención de Constanza, por ejemplo, me ha gustado mucho esta idea de romper el mito de que el psicoanálisis es falocéntrico, ¿no? Y la idea de que identificar el pene con el falo, por tanto que el falo como es un elemento simbólico afecta tanto a hombres como a mujeres, y eso puede ser un elemento que pueda unir y vincular también con el tema de los feminismos, y que las luchas feministas pueden ser también no solamente de las mujeres, sino también son necesarias que también los hombres se incorporen o cooperemos en ella. No quiero incorporar porque no hay un espacio al que una se incorpora, sino que todos estamos en la misma pelea. Y luego también me ha parecido muy interesante el que esa idea de que también la ha apuntado Marisa, que me ha gustado también bastante, la idea de que los feminismos o que la lucha feminista no pueden dejar de ser interseccionales, porque las mujeres no solamente somos mujeres, sino que somos muchas más cosas. Y además, los elementos de opresión no solamente son de un tipo, sino que también son de distintos tipos en las estructuras sociales. Y que tener en cuenta todos esos elementos de opresión y esos elementos de identidad son los que nos van a permitir construir formas de lucha mucho más eficaces. En ese sentido, yo creo que es lo que habría que tener en cuenta. Y también me ha gustado la idea, o me ha parecido tan interesante la idea de romper con la idea de la autosuficiencia de la familia, de que las familias son las que pueden solucionarlo todo, y como son la base del sistema social, como era la célula de la sociedad, como se decía en la época de Franco, por decirlo de alguna forma, como era el sindicato, familia y no sé qué más. Era la base de la sociedad. Bueno, pues la familia no es autosuficiente, y tampoco es autosuficiente el individuo. Y por eso señalar ese carácter vulnerable y la necesidad del cuidado y la importancia de que el cuidado no solamente esté asignado o esté determinado por el género, sino que también sea una cuestión a plantear y a construir como un trabajo que no esté centrado en la diferencia binaria, me parece que también es importante. Por eso, y ya para terminar, potenciar las alianzas con movimientos entre unos y otros creo que es la tarea que tenemos por hacer. Y al interior. Aquí, y al interior de los movimientos. Y el interior, claro, y el interior de todos los movimientos, de los movimientos de todo tipo. Muchas gracias.
algo entre lo micro y lo macro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que alguna vez tenemos que nombrar. Una de las grandes preguntas que tenemos en este mundo loco, ¿no? Que decía también el compañero. Entonces, preguntaros más en este sentido, ¿no? Como qué retos y qué vías de construir entre los diferentes feminismos, para mí también el psicoanálisis, qué podemos hacer o qué vistas o qué veis, ¿no? Porque también, como señalaba Marisa, nos quedamos en lo micro, pero también porque lo micro es lo que más dificulta. Y no podemos enfocar en lo macro, pero el macro nos está llevando por delante. Nos está llevando por delante desde el psicoanálisis, desde los feminismos, de toda la propuesta que se proponga una emancipación de lo particular, levante la mano y diga, es distinto. Entonces, bueno, preguntar sobre esta, lo micro y lo macro, claves. Gracias por las preguntas. A ver, no tengo una respuesta clara, pero me parece que es una tensión entre lo micro y lo macro que no se resuelve fácilmente, pero que hay que tenerla en el horizonte. Es decir, si no hay una incidencia a escala pequeña, no es posible ninguna otra transformación. Entonces, quizás estar atento a eso más, que yo llamé más singular, para poder dar lugar a algo, no sé, un poco más colectivo y que a su vez, tú hablabas de emancipación, pues tenga eso en el horizonte, ¿no? Un poco volviendo a lo que tú decías, algo que ahora creo haber entendido algo de tu pregunta, me desconcertó un poco cuando has dicho lo del arte como una alternativa, y me parece que es de lo que se trata, efectivamente, cuando has dicho Biden-Trump, al final estamos horrorizados ante el temor de la llegada de Trump, pero también hemos tenido un Biden que no ha hecho más que guerras y provocado un horror en este planeta. Entonces, no sé, efectivamente yo creo que hay que apostar un poco por eso más marginal. Mientras estaba hablando Nieves, me venía todo el tiempo en la cabeza la película En los márgenes, porque me parecía que era la que había recogido efectivamente ese trabajo donde eran soledades que habían hecho algo poco común para poder soportar el día a día. Y eso ha tenido incidencia, ¿no? La plataforma, por ejemplo, contra los desahucios, tuvo efectos, logró efectos, sin ir más lejos, haber tenido la alcaldesa de Barcelona el espacio político que tuvo, mejor, peor, con mejores o peores resultados, pero eso es micro, macro, o con meso en el medio, no sé, es lo único que puedo decir. Yo también agradezco la pregunta y para mí, que es absoluta, claro, es una pregunta crucial, porque al final tiene que ver con si producimos transformaciones, pero cómo, ¿no? Ayer, en la intervención que hice durante el debate, apuntaba una cuestión que yo como feminista me planteo, que es lo que yo quiero considerar y lo que asumo, podríamos decir, como desafío siendo feminista, que es salir del área de lo que afecta a las mujeres. Y como feminista, cuestionarme por la política económica, la política laboral, la política ambiental, la política de defensa. Es decir, a las feministas nos han también asignado un espacio porque, claro, como primero hemos tenido que hacernos ver, reconocer, admitir, consentir nuestra existencia, al final quedas como en los espacios en los que reivindicas que, lo que decía antes, seguimos diciendo no, el derecho que tenemos las mujeres a la igualdad, a estar en la toma de decisiones, no sé qué, y mientras que estamos ahí, no estamos realmente dedicando nuestras inteligencias, nuestro activismo político, nuestra capacidad política a discutir otras políticas que siguen estando marcadas por el mismo, digamos, espacio masculinizado.
¿no? Y que son hombres quienes tienen un tipo concreto de hombres también, eso, no cualquier hombre, sino tipos concretos de hombres que siguen siendo los que tienen el poder militar, el poder político, el poder económico, el poder... y siguen siendo quienes definen. Ayer yo lo decía, ¿no? Yo creo que este conflicto en el interior de los feminismos feministas tiene mucho que ver con arrinconarnos en allí en el tablero, allí en el rincón, y el resto lo siguen disfrutando, no tiene disputa. Entonces yo creo que como feministas la búsqueda de alianzas, la búsqueda de la construcción de redes, eso es decir, no, yo me niego, no voy a seguir diciendo que tengo derecho a estar, a vivir, a opinar, no, me niego, no. O sea, quiero hablar de otros temas, no quiero seguir malgastando mi inteligencia en defender que puedo ocupar un espacio, ¿no? Bueno, por ahí se me ocurre a mí. Bueno, a ver, claro, creo que hemos estado intentando todo el tiempo no vincular precisamente eso de lo micro y lo macro, ¿no? Como el hecho de plantearte las unidades familiares de esa manera, lo que está haciendo, y ya es un planteamiento hasta del Imperio Romano, ¿no? De cómo el padre de familia y el pater familias es el que organiza y se convierte en referente político en el espacio público. Y yo creo que una de las cosas que apuntaba es que esos archivos, digamos, de sesgos patriarcales, racistas, de consumo y capitalistas, coloniales, esos sesgos los tenemos inscritos. Y entonces, por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación de cómo de pronto otra vez hay un movimiento en el que exige volver a la familia ese espacio de unidad y que nos mantiene y que nos sostiene, porque en el fondo hay como una desestabilización, digamos, afectiva, que me lo daba la familia, aunque fuera en las condiciones que fuera, que no me lo está dando en otro espacio. Un reconocimiento que me lo estaba dando la familia y que no me lo, aunque fuera como fuera, y no me lo está dando ahora. Aunque fuera jerárquico, que como soy hombre, pues efectivamente me venía muy bien y tenía privilegios, etc. Entonces, esos discursos se articulan en momentos de desestabilización como hay ahora, y yo creo que la única manera de poder abordar eso es desde lo micro las prácticas. Y las prácticas tienen que ser en otro sentido, y articular prácticas de vínculos y de lazos, como ya apuntaba antes y ahora estaba diciendo también Marisa, entre a nivel micro y meso entre los diferentes movimientos, que ha funcionado, claro que ha funcionado. Y luego se han llevado políticas, con mejor o peor acierto, pero se han llevado políticas a nivel municipal, incluso aquí en Madrid o en Barcelona, que han estado frenando todos esos modelos de ciudades dirigidas, por ejemplo, a lo productivo y no dirigida a los cuidados. Y entonces se han formulado políticas que podían permitir, como planes de cuidados, que podían afianzar que los cuidados se llevaran con una corresponsabilidad social, se visibilizaran y se vieran que las cosas, efectivamente, como luego decía Rosa, no salen como un champiñón, sino porque hay toda una articulación de red que está haciendo que eso sea posible, material y afectivamente, ¿no? De lazos. Entonces, creo que eso es a nivel micro, y creo que lo que hace a nivel micro es cambiar todos esos discursos, ¿no? De la autosuficiencia, porque no somos autosuficientes, porque no hay una ética del derecho individual, sino más bien tendríamos que buscar otros modelos éticos que tengan que ver con el derecho al cuidado, con el derecho a la vivienda, con el derecho, es decir, con todas esas condiciones que nos permiten sostener la vida, ¿no? Y además una vida que no sea jerárquica y que no sea de dominio ni de explotación de los cuidados de los sujetos feminizados, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una parte que se puede hacer desde lo micro, en ese sentido, de establecer y visibilizar cómo esas redes se articulan y de manera, además, no jerárquica y de manera antipatriarcal, y luego, claro, tiene que haber algo macro que esté frenando también todas las políticas neoliberales. Y creo que es posible y ha habido intentos. Y tienen que ir las dos a la par, bajo mi punto de vista. No sé cómo lo veis el resto, pero esa es un poco lo que yo puedo aportar. Vamos.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, ahora a mí como comunicador me ha gustado mucho lo que bueno, me ha gustado mucho lo que habéis dicho las tres, ya he dicho lo que dije de ayer y del anterior, pero Constanza, me ha interesado mucho cómo has descifrado, cómo has descompuesto lo de letra y significante, hablando de la caligrafía japonesa o de la china, ¿no? Porque claro, al ser un idioma, en lugar de silábico, racional, ortopédico, es un idioma ideográfico y eso nos da una heterodoxia, les da una heterodoxia mucho mayor. Eso me ha parecido bastante interesante, ¿no? Y luego desde lo micro, como yo me he hecho en la calle, pues he entendido lo meso como el barrio, ¿no? Por no ir al ayuntamiento, ¿no? Porque lo has establecido en 3 niveles, ¿no? Entonces, me refiero a la intervención de Marisa. Y bueno, en eso, digamos que lo meso es en los problemas individuales de todas las mujeres, ¿no? En general, si no hablamos de género, como han dicho, de las personas, ¿no? Y lo otro yo lo interpreto como barrio y lo otro ya salta a las instituciones, ¿no? El medio, ¿no? Y el barrio es el medio. Entonces, la calle es fundamental, lo que se escucha en la calle. Yo cuando voy a ver una exposición siempre me quedo un ratito hablando con los conserjes porque son el resumen de lo que piensa la calle, ¿no? Otra cosa es lo que piense yo, ¿no? Entonces, eso sería un poco el intermedio, ¿no? Podría ser también, abriendo un poco el concepto, ¿no? Y bueno, pues los ideas son imprescindibles, ¿no? Si no es todo muy ortopédico lo de las leyes y todo eso, ¿no? Bueno, yo lo he pasado muy bien escuchando. Muchas gracias. Sí. Yo también quería deciros que me han gustado muchísimo las 3 intervenciones, igual que fue de ayer, y voy a ir una a una. Lo que de Constanza me ha gustado muchísimo entender, porque yo no soy psicóloga, pues esa descripción del no binarismo que has hecho desde ese punto de vista, y me ha gustado muchísimo, que voy a utilizar lo de Nicolás. Me ha parecido una imagen tan potente de los márgenes heterogéneos, no homogéneos, que de verdad me parece además como la sesión de ayer, la interseccionalidad, me parece un logro interesante. Me parece, ¿cómo se llama esta mujer? Porque me gustaría. No, es Jacques Lacan el que habla de eso. Bueno, pues no lo he empezado. Y también me ha gustado de Marisa que, bueno, todo como ha armado su discurso, pero yo insistiría, porque esta mañana leyendo en el metro he leído cosas, pues lo de esta mujer, por ejemplo, de 78 años en Barcelona, que me han sacado 88 euros de su vivienda, como si yo soy activista, entonces lo micro y lo macro, yo sé que el conocimiento es fundamental y estaríamos ahí, es verdad, animo a la gente a que no se desentienda de saber lo que es el capitalismo, cómo funciona el patriarcado y demás, pero, y todos los demás sectores, pero es importante estar en lo micro y estar ahí viendo lo que está pasando día a día y actuando. Y bueno, a Nieves, que sí, ya sabe que también a mí me ha interesado mucho la economía crítica y tal, pues me parece fundamental esto que ha resumido, que son las alianzas y cómo hay que trabajar en alianzas y en colectivos y en colectividad, porque bueno, pues es importantísimo el tema de cuidados. En este momento es la punta de lanza contra el neoliberalismo y el patriarcado. Hay que centrarnos en ello y eso está siempre, ahora cada vez más en política de alianzas. A mí me hubiera gustado más desarrollo y tal, porque como me he quedado un poco fuera, pero bueno, me gusta mucho. Y quería leeros una cosa, que sí, la tenía aquí preparada, un poco también como colofón, de Nuria Lavado, que es de los comunes y que me gusta mucho.
tanto las autoras que ayer se citaron o las que se han citado aquí me parecen, claro, un colectivo tremendo y potente, pero ella lo que ha dicho, y es que lo acaba de escribir, y dice que frente al feminismo es incómodo y que la guerra contra el feminismo es de derechas, o sea, entonces iba a decir más, pero bueno, y lo voy a leer porque si no me voy a liar. El feminismo no es el enemigo de los hombres, sí de la misoginia organizada y sus partidos. Los hombres tampoco son el enemigo, sino el sistema sexo-género y cómo es funcional al sostenimiento del resto de desigualdades. Esto incluye una batalla por confrontar las peores consecuencias de la masculinidad hegemónica, tanto para las mujeres, que reciben sobre todo en forma de violencia, como para los hombres. Entonces dice, el feminismo incómodo, de verdad, no es el que señala actitudes concretas, sino el que implica una amenaza a los pilares sobre los que se construye la desigualdad. Un feminismo incómodo habla de la situación de las que lo tienen más difícil y no el que es instrumental para mejorar la posición de determinadas mujeres de clase media. Un feminismo incómodo es el que lucha contra la ley de extranjería y las muertes en la frontera, que se opone al aumento del gasto militar, que se organiza en los espacios laborales, que para desahucios, que vincula luchas, que no se desentiende de cómo vive la gente. Quizás codificar el problema como una guerra de sexo es más fácil y está más premiado socialmente. ¿Qué quería decir? Totalmente de acuerdo. Quiero agradecer a Cruce, a Javier y a Rosa y a Estela por la organización de estas jornadas que han sido estupendas. Bueno, si hay alguna otra pregunta o ya lo damos por finalizado. Ha sido un grato encuentro para todos. Muchas gracias.